Benedicite, muy buenas tardes. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús, de la comunidad monástica Sicasta, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos leyendo y comentando la Filocalía. Estamos con el compendio de la vida monástica, escrito por Evagrio Póntico. Y hoy el siguiente párrafo nos habla de la celda y del compañerismo, de los vínculos monásticos. Dice así Evagrio Póntico: no habites con los que viven en las distracciones, ni concurras a un convite con ellos, pues te pueden arrastrar hacia sus desvíos y apartar de la ciencia de la esiquía. En efecto, está esta pasión en ellos. No prestes oídos a sus palabras, ni acojas los pensamientos de su corazón, porque son verdaderamente funestos. Que tu fatiga y el deseo de tu corazón se dirijan a los fieles de la tierra, igualándolos en sus aflicciones espirituales. Se ha dicho: son mis ojos para los fieles de la tierra, para que ellos habiten conmigo. Es un texto del Salmo 100. Y si alguno de aquellos que viven según el amor de Dios viene a ti y te invita a comer con él, y si tú quieres ir, ve, pero vuelve pronto a tu celda. De ser posible, no duermas nunca fuera de tu celda, para que permanezca siempre contigo la gracia de la esiquía y para que en tu celda puedas dedicarte sin interrupción, sin impedimento, al servicio divino que te has propuesto en tu vida monástica. No desees los buenos manjares, ni las seducciones de la lujuria. Aquella que vive en la lujuria es una muerta viviente. Es un texto de la primera carta de Timoteo. Como también dice el apóstol: no sacies tu vientre con los alimentos de extraños, para que no te vengan ganas y si te insinúe el deseo de rondar las mesas de los otros. Se ha dicho: no os dejéis desviar por la saciedad del vientre. Es un texto de Proverbios, capítulo 24. Y continúa Evagrio Póntico: si ves que te llaman muy frecuentemente fuera de tu celda, rehúsa. Alejarte a menudo de tu celda te daña, te priva de la gracia, te oscurece el ánimo, te extingue el deseo amoroso. Observa, por ejemplo, un vaso de vino envejecido que está siempre en el mismo lugar y allí dejado sin sufrir sacudimientos. Mira cómo el vino está límpido, sedimentado y fragante. Pero si se le mueve de aquí para allá, el vino se torna turbio, oscuro, y la borra lo estropea. Lindo ejemplo, linda comparación. El monje y el vino. Bien, decíamos que Evagrio
En este texto nos señala dos cuestiones, en realidad varias, pero dos fundamentales, que es la celda y la otra que es el compañerismo, los vínculos, las relaciones. Solía decir mi abuela que una manzana podrida pudre un ciento. Por lo tanto, es importante cuidarnos. Es importante alejarse de las personas que no conducen a Dios, de las personas que nos separan de la psiquía, de las personas que no guardan el silencio, de las personas que hablan desmedidamente. Es necesario también cuidar los pensamientos y los sentimientos. Todo esto, de alguna manera, nos descentra, nos saca del foco que debe ser permanecer en la presencia del Señor. Es necesario vincularse con las personas virtuosas. Recordemos aquel pasaje de la vida del abad Antonio, cuando Atanasio nos cuenta que Antonio, siendo joven, iniciándose en la vida monástica, visitaba a distintos ascetas, a distintos padres, y de uno aprendía la oración, del otro aprendía el silencio, del otro aprendía el trabajo, del otro aprendía la humildad, del otro aprendía la solidaridad, del otro aprendía la mansedumbre, y así, tratando de imitar a hermanos virtuosos, Antonio se fue haciendo un monje virtuoso. De la misma manera, nosotros debiéramos orientarnos hacia esas personas que nos van a ayudar en el proceso espiritual. Pero es necesario que de todas maneras, aunque nos volquemos a estas personas, aunque nos encontremos con estas personas, que cuidemos la palabrería. Las palabras, el exceso de palabra nos descentra. Es necesario evitar en estos encuentros las conversaciones innecesarias. Recordemos aquel pasaje de la regla de San Benito que dice que se conteste cuando se pregunte. Por lo tanto, de alguna manera, no excedernos en las conversaciones de nuestros encuentros con estas personas virtuosas. Preguntar lo necesario y contestar si nos preguntan. Si no nos preguntan, mantenernos en silencio. Otro aspecto importante es la celda. Es el lugar propio del silencio y de la soledad. Pero también tenemos que cuidarnos, porque en el silencio y la soledad de la celda, nosotros, como estamos solos, podemos hacer un mal uso de ese tiempo de silencio, de ese tiempo de soledad, y entonces nos acompañamos de la música, ponemos música, con el argumento de que nos ayuda a elevar el espíritu, y entonces cantamos. Pero por ahí el exceso de música nos distrae. Por ahí buscamos una frecuencia de radio y escuchamos algún informativo para tener elementos para nuestra oración. Un argumento falso. Los informativos siempre nos van a dar malas noticias. Guerras, terremotos, maremotos, homicidios, robos, accidentes. Y eso sabemos que han habido sobre el planeta Tierra
desde que comenzó el ser humano a caminar. Por lo tanto, si queremos orar por las víctimas de la guerra, no necesitamos escuchar un informativo. Si queremos orar por las víctimas de las catástrofes naturales, no necesitamos escuchar un informativo. Si queremos orar por las víctimas de delitos, de robos, de homicidios, de rapiñas, no necesitamos escuchar el informativo, directamente oramos. Por ahí, en nuestro silencio y soledad en la celda, tenemos como esa recurrencia a la internet, al YouTube, al Instagram, al TikTok, al correo electrónico, al Facebook, y se nos va el tiempo de red en red sin llegar a profundizar ese momento de silencio y soledad. Por eso es importante que puedan organizar su jornada, que haya un tiempo para cada cosa. La disciplina en la vida monástica es fundamental. Por ejemplo, el tema de las noticias. Yo, cuando termino de comer y tengo la media hora de reposo, 45 minutos, reviso en el celular los titulares de las noticias en el mundo. Ya está, me llevó 5 minutos y tengo un pantallazo de qué pasa en el mundo, para no estar alienado, para no estar al margen de la existencia del planeta. Pero no entro en cada noticia porque es innecesario. Lo que importa saber es que hay una guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cuántas víctimas? ¿Dónde estaban? ¿Cómo las mataron? Eso no cambia absolutamente nada. En fin, es un peligro el mal uso del silencio y de la soledad porque nos descentra. La celda tiene que ser el lugar de la esiquía, es decir, del silencio. Escuchar los ruidos del silencio, nada más. Es decir, los cantos de los pájaros, es decir, el ladrido de los perros, es decir, los autos que circulan por la calle. Pero yo no tengo por qué generar más ruidos de los que ya hay en mi alrededor. Esiquía, silencio. Quietud, tranquilidad, paz espiritual, que se trasluce y se traduce y se transmite a través de nuestro cuerpo en una paz exterior. En esta celda que hemos elegido, que puede ser nuestro dormitorio, que puede ser la casa cuando vivimos solos, ¿verdad? La celda es el lugar de la vida monástica. Tenemos que dedicarnos al servicio de Dios, el servicio divino, dice Bagrio Póntico. ¿Y en qué consiste el servicio divino? En muy pocas cosas. En la lección divina, es decir, la lectura orante de la Sagrada Escritura, en la oración, que podemos hablar de la oración de Jesús, la meditación, o del oficio divino, y en el trabajo. Y no busquemos más ocupaciones. Estos tres aspectos son constituyentes del servicio del Señor, el servicio de Dios, que brinda todo monje. No porque Dios nos lo pida, porque nosotros lo necesitamos. Entonces, la celda tiene que ser ese lugar donde estamos en paz, donde nadie nos puede quitar esa paz.
Y si no sabemos manejar ese silencio y esa soledad, estamos en problemas. Porque ahí vamos a sentirnos inquietos. Vamos a empezar a recorrer por el WhatsApp, hablando con este y con aquel y con aquella. Tal vez cosas santas, pero innecesarias. Quienes hemos elegido la vida monástica, quienes hemos elegido la vida eremítica y el camino en Sicasta, en realidad tenemos muy pocas cosas de las cuales preocuparnos, y esas cosas tienen que ser aquellas que nos conducen a Dios. Todo lo que no nos conduce a Dios es innecesario. Y aquí aparece un gran componente de la vida monástica, que es la estabilidad. Cuando nosotros leemos la regla de San Benito, por ejemplo, nos dice que el monje haga voto de estabilidad, es decir, que llegue a este monasterio, se comprometa con esta comunidad, desarrolle ahí toda su vida y muera ahí. Y ahí se le entierre. ¿Por qué? Porque la estabilidad es eso, es echar raíces, instalarse en ese lugar. Cuando nosotros leemos los apotegmas de los padres del desierto, encontramos la recomendación de muchos padres que dicen que no se cambie con frecuencia de lugar, que se queden ahí donde se instalaron, porque ese cambio con frecuencia moviliza, hace perder el rumbo, quita la atención. En los apotegmas encontramos aquel famoso dicho: quédate en tu celda, cierra la puerta y ella te lo enseñará todo. En la celda nosotros aprendemos a conocernos, aprendemos a luchar contra nuestros demonios, los que traemos dentro, los pensamientos, los recuerdos, los sentimientos, los deseos, las pendientes que nos han quedado, las distracciones. En la celda aprendemos a aquietarnos, a pacificarnos. La celda se transforma en la tienda del encuentro, donde podemos, como Moisés, hablar con Dios cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Por eso es importante que valoremos la celda y para eso que sepamos trabajar en nosotros el silencio y la soledad. Si hay momentos de compartir, que se comparta con prudencia, con sensatez, con sentido común. Utilicemos el discernimiento. Hermanos, hermanas, tengan una muy bendecida jornada, que la Madre de Dios les proteja y les bendiga hasta el próximo lunes, donde estaremos conversando nuevamente sobre la filocalía y sobre este escrito de Bagrio Póntico. Buena semana.